buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, porque no sé en qué momento del día nos estás escuchando. Te doy la bienvenida a otro podcast de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Amelia, La Buena Parte. Mi nombre es Fabiola Pérez y conmigo está mi líder, Adiana Escoriano. Saludos. Bienvenidos a este episodio que es parte de la programación de madres. De madre. De madres. Como vieron del título de este episodio, vamos a hablar de un tema que por su naturaleza es controversial hoy en día y el twist que le quiero dar es controversial. ¿Por qué las mujeres debemos aspirar a ser madre? Nosotras ya tuvimos una conversación antes de empezar a... Y Sí, es más controversial porque tenemos puntos muy diferentes. si la conversación se va a parecer a la que tuvimos antes de empezar, pues probablemente va a ser el episodio más Interesante. chocante de todos los que hemos grabado. Yo quería hablar de esto porque vamos a empezar lo suave. Empezar lo suave. ¿Por qué surgió el tema? Bueno, surgió el tema porque tú sabes que a mí me interesan mucho los temas de índole social. Y pues mi perspectiva y mi opinión es que hoy en día la mujer contemporánea, la mujer joven, la que está en sus childbearing years, en sus años fértiles, no desea ser madre como antes. A esta edad las mujeres desean ser madre. Y antes me refiero en el tiempo de nuestras abuelas o bisabuelas. Porque, empezando con algo bien suave y bien light, algo vamos trayéndolo a lo bíblico. ¿Por qué? Por algo sencillo, una connotación sencilla. Porque bíblicamente hablando, debemos o qué hace de especial la maternidad? ¿Qué es lo que la hace especial? Ser mamá es especial, pero bíblicamente hablando, ¿qué la hace especial? Isaías 66, versículo 13, dice: como una madre consuela a su hijo, así os consolaré yo, y seréis consolados en Jerusalén. Y este versículo a mí lo que me dice es que la única figura en el mundo que tiene la capacidad de amar, de cuidar, de consolar es algo que uno hace por desprendidamente por algo o alguien que uno ama. Amén. So, el amor en la tierra que más se asemeja al de Dios es el de una madre. Eso a veces es algo que decimos de manera trillada, pero cuando me encontré con claro. cuando me encontré con ese versículo, solamente Dios te ama más que tu mamá. Pues mira, sí, porque según lo que dice, de lo que yo me llevo, yo no sé tú, pero lo que yo me llevo de ese versículo, como una madre consuela a su hijo, así Dios se está comparando con lo que hace una mamá. No, eso yo no lo dudo, pues yo soy mamá. Y la consolación que uno puede sentir por un hijo, yo no sé si se asemeja al de Dios, porque Dios lo hace con nosotros, pero la realidad es que yo creo que no hay palabras como para describirlo. Con mucha probabilidad, con mucha probabilidad, porque no tenemos la certeza, no somos Dios. El amor en la tierra que más se asemeja al de Dios, es el de una madre La madre. hacia un hijo. Y lo vemos como modelo a María. María desde que le dieron la asignación de que Jesús iba a ser su hijo, ella siempre vivió agradecida de eso. Inclusive ella sabía que era un hijo prestado, como lo sabemos las madres de hoy en día. Pero si tú la buscas en Lucas sobre el crecimiento de Jesús, ella es la modelo, yo diría, perfecta para tú educar con sabiduría a tu hijo, Amén. sabiendo que aunque es tuyo y aunque se te delegó por pura gracia, porque no lo merecías, sabías que estaba escogido para un propósito y lo preparó para ese propósito, porque no es lo mismo entenderlo que prepararlo para ese propósito. Uh-huh. Yo creo que si todas las madres cogiéramos de ejemplo la vida de María, yo creo que muchos de nuestros hijos vivirían con su propósito perfecto para llegar a lo que Dios quiere que lleguen nuestros hijos.
yo no puedo pensar desde una perspectiva cristiana de algo más, de una responsabilidad más grande que esa. Que traer gente al mundo para hacer la voluntad de Dios. Definitivamente. Inclusive no teniendo los recursos. Ahí, ahí sí, antes de lo, ¿verdad? De lo que platicamos, sí. Ella es un ejemplo perfecto de no tener los recursos suficientes y que Dios provea. No solamente no tenía los recursos, socialmente hablando, era la última persona de la que se esperaba un hijo. Exacto. No quiere decir que nosotros ni somos Jesús ni somos María. No. Es cierto. Pero sí. El caso de Jesús obviamente es extraordinario. Es una inspiración, ¿verdad? Que cuando uno va leyendo detalladamente la vida de María, tú dices, ¿cómo pudo aguantar ese proceso tan difícil de su hijo? Porque aunque ella lo preparó y aunque ella sabía a lo que le iba, uno sigue siendo mamá y uno sigue padeciendo, ¿verdad? Y quizás Jesús pues ya llevaba un camino de preparación. Pero yo creo que una madre nunca se prepara para esto. Y ella actuar con tanta sabiduría y saber que el crecimiento de Jesús, ella lo llevó tan normal, como si no fuera una vida del propósito mayor. Porque nuestros hijos viven con propósito, pero Jesús llevó un propósito mayor. Uh-huh. Para poder morir por ti y por mí y que nosotros pudiéramos dar ese fruto ahora a nuestros hijos. Uh-huh. Yo creo que ella es el ejemplo perfecto de no tener recursos, de amar por sobre todas las cosas, de llevar el propósito con éxito hacia lo que Dios le quería encomendar. Ok. Ahora, entrando a la parte del tema que es la que yo quiero que hablemos. Terrenal. Sí. Y también pienso que hay una parte que espero nos confronte como iglesia. Voy a hacer este caveat al principio porque yo dije algo por estas líneas una vez en la red y me comieron viva. Y puedo entender cómo quizás los puntos de vista que voy a compartir pueden parecer de mi boca hipócrita. Porque cumplo 31 años este año y no tengo hijos. Y soy abogada, tengo una profesión y trabajo. Yo entiendo cómo esto podría parecer hipócrita de mi parte. Pero tengan en mente que aunque probablemente no hubiera cambiado mucho de mi vida, si pensara ahora, si hubiera pensado en mis 20 años como pienso ahora, lo cierto es que si hubieran, estas son conclusiones a las que he llegado recientemente, hace poco. Yo pienso que no es tan común como antes que aspiremos a ser madres y más allá de los factores económicos, hay un elemento social en cómo nos están criando, en lo que nos están enseñando, incluso en las iglesias, desde pequeña. Ser madre durante toda la historia de la humanidad, históricamente y bíblicamente hablando, el rol de la mujer, el rol más importante de la mujer ha sido ser madre. Nurture, cuidar, hacer un hogar. Ese ha sido tradicionalmente durante siglos, durante toda la historia humana, el rol más importante de nosotras. Y recientemente, en comparación con la historia humana, recientemente, del siglo pasado a este, ser madre ha sido, ver la maternidad se ve drásticamente distinta. Yo sé que esto no es la mayoría, yo estoy consciente de eso. Yo sé que no son todas y que hay in-betweens, quizás como tú, pero hay una narrativa social que lo vemos en la televisión, en las series, en las redes, lo vemos a veces hasta en la iglesia, en la familia, que desde pequeña nos están diciendo que aspirar a ser madre es algo que debemos aspirar si lo quisiéramos aspirar, porque es opcional, lo cual es opcional. De hecho, estoy consciente que para algunas no es opcional, para algunas es la realidad biológica de sus cuerpos. Pero lo que se nos enseña es que
Más importante eres tú. Más importante es lo que estudies, lo que trabajes, lo que obtengas, lo que tengas a tu nombre, hacer tu vida. Y después viene la casa, el matrimonio, los hijos. Sí. Antes se nos enseñaba al revés. Y yo pienso que eso es un valor cristiano que se necesita rescatar un poco. No estoy diciendo que el aspirar a tener lo tuyo, tu casa, tu trabajo, tus estudios, esté mal, sea pecado y esté en contra de la voluntad de Dios. Lo que yo quiero criticar es cómo estamos villanizando la maternidad. Sí. Como ahora la maternidad no es esta cosa que puedo hacer, darle prioridad o que puedo hacer junto con. Esto es algo que te va a tronchar, que puede destruir tus sueños, que te va a atar, que destruye tu juventud. Eso es en mi perspectiva, en los círculos en los que yo me rodeo, en los escenarios de la universidad, el trabajo, amistades, incluso en la iglesia. Las personas contemporáneas a mi edad, esto es lo que durante su juventud creyeron. Yo pienso, O como incluso todavía ven la maternidad. al yo ser una mamá joven, Ujú. de haberme Tuviste embarazado a hijos mis jóvenes. 18 años rápido que terminé la escuela superior, yo pienso que fue porque la educación fue diferente, que todo el tiempo nuestros papás nos estaban diciendo, no, y te tienes que independizar, tienes que hacer una familia, tienes que casarte cuando termines el cuarto año, porque eso era lo que antes aspiraba, como ahora los papás dicen, tienes que estudiar, tienes que progresar primero y después tener una familia, pues así nuestros papás eran. Mira, ya terminaste el cuarto año, cuando te vas a casar, cuando vas a tener hijos, era como una rapidez en la que tú la tenías que hacer. Y los que estuvimos hijos jóvenes, hablo por mi experiencia, ¿verdad? Porque hay muchos tipos de manera de tú criar a tus hijos. Fue tan difícil para nosotros al no tener estudios quizá, al no tener los recursos quizá, al no tener personas que nos ayudaran como nuestros abuelos o nuestros papás, que usualmente antes sí se daban ese apoyo porque abuelita no trabajaba o bisabuela no trabajaba, este, nos han hecho quizás el que criar a nuestros hijos y decirle, primero tienes que capacitarte, primero tienes que estudiar para saber qué le vas a ofrecer, concientizar al hijo, no como antes que te decían, después de cuarto año, si no te casas te va a quedar jamona y cuando vas a tener hijos, cuando tengas los 35, cuando ya seas una vieja, eso era lo que usualmente te decía tu papá. Al el mundo cambiar tan drásticamente, yo pienso que fue tan duro para nosotros los padres jóvenes que le tenemos el teque-teque al revés a nuestros hijos. Primero estudia, no pasen lo que yo pasé, fue bien difícil con ustedes, lo logramos, pero fue difícil, fue sacrificado. Con mi pensar ahora, yo no te hubiese traído quizás tan temprano, hubiese sido un poquito más madura, te hubiese criado de una manera diferente, no hubiese cambiado, no hubiese cometido tantos errores por mi inmadurez en ese momento. Quizás eso ha hecho que los jóvenes tengan una perspectiva sumamente diferente de pensar cómo va a ser su mañana. ¿Por qué tú dices? Porque por lo Por que le lo, sé. por lo que nos impulsaron a nosotros por casarnos, por tener hijos, porque sea rápido, inclusive en la vida cristiana, porque si tú tenías un novio y lo tenías ya por mucho tiempo, mira, ¿y cuándo te vas a casar? Que eso se ve feo de tanto tiempo. Yo escuchaba eso porque yo me crié en la vida cristiana y te impulsaban porque tú decías, ya se van a pensar que yo no me quiero casar, que yo lo que quiero es estar de novio toda la vida y te impulsaban a hacer algo que quizás tú no estabas preparado maduramente para poder realizarlo. Y se ha hecho tan cuesta arriba que no queremos que nuestros hijos lo pasen. Hay una parte de padres jóvenes como nosotros que quizás esa sea nuestra perspectiva. Como hay otros que solamente creen en el feminismo, creen que tú tienes que ser alguien en la vida para entonces después si quieres pensar en hijos, que tu validez solamente es por lo que tú Por lo que tú estudias o por tienes, lo por que quien tú tu tienes o por título. lo que tú adquieres. Hay muchas perspectivas de por qué no se quiere. Pero la realidad, los que tenemos hijos jóvenes, nos costó mucho
el poder madurar al mismo tiempo que criarlos. Y quizás por eso estamos con el teque de estudia. Pero mira lo que yo me pregunto. Y esta pregunta la aplico en un montón de cosas a las que he cambiado mi forma de pensar. ¿Por qué si durante toda la historia humana la cosa se hacía así y la humanidad funcionaba de esta manera? Y literalmente, o sea, me refiero funcionaba, prosperó, creció, evolucionó. Funcionando de esta manera, ¿qué, qué, qué es lo nuevo? ¿Qué cambió? ¿Qué descubrimos nosotros que ahora no somos más inteligentes o más sabios o más que la humanidad que nos trajo hasta aquí? No sé si entiendes lo que quiero decir. Porque yo entiendo lo que tú dices, que tener hijos a esta edad es más sacrificado. Sí, en el sentido de a la edad que tú lo tuviste. Sí, porque lo tuviste básicamente teenager. Sí, eras más nena. Pero, ¿cómo te digo? A ver, ¿cómo lo pongo? Si antes las circunstancias en muchos sentidos, especialmente en lo económico, han mejorado. Pues como te decía ahorita, la gente de antes, con mucho menos recursos de los que tú tenías y con muchísimo menos, quizás, apoyo del que tú en ese momento, por el tiempo en el que tuviste a Ariel, tenían los hijos, los echaban hacia adelante. ¿Qué hace de esa batalla, qué hace de esa batalla o de eso que fue complicado también y cuesta arriba para ellos, distinto al tuyo? Si yo tengo un hijo ahora, las dificultades, ahora a los 31, los retos que va a conllevar, los voy a tener, van a ser distintos a los que tú tuviste, pero igualmente los voy a tener. Económicamente quizás no van a ser los mismos, pero los voy a tener. La era ha cambiado, quizás nuestros padres eran, no estoy diciendo que somos unos vagos, pero quizás la tecnología ha provocado la rapidez de vivir fácilmente. Y quizás nuestros padres pues eran quizás más fajones en el sentido económico, si tenían que trabajar más, si tenían que echar más. Pues está bien, pues está, desde otro punto de vista que no lo había visto, está básicamente dándome la razón también. Hay algo socialmente que hizo, no, definitivamente. que va a ser cambió. peor porque nuestra generación no está queriendo tener hijos, pero la generación que se levanta ahora, que le están haciendo las cosas mucho más fáciles porque viene la inteligencia artificial, porque vienen otras cosas que no conllevan a ese trabajo duro, pesado, que es poder llevar una familia, quizás como lo llevaron nuestros abuelos, que tenían 5, 6, 7 hijos y de un pan comían todos, como dicen, nadie se queda sin comer, aunque sea un cantito. No lo vemos en la generación de ahora. Y yo entiendo que, que yo decir eso sería como que, pero eso es lo que tú aspiras, eso es lo que tú estás diciendo que debemos hacer, tener hijos viviendo en la tierra y comiendo, pasando hambre. Obviamente no. Pero como estábamos hablando ahorita, que no terminé de decírtelo porque dijimos como que vamos a empezar a grabar el ejemplo de Yariel, que tiene 18 años. Ahora, antes, quizás, como tú decías, se esperaba de que si él tenía una novia a esta edad, probablemente se estuviera casando pronto. Ahora no. Ahora lo que le vamos a decir a las nenes como Yariel es, no te atrevas, ponte a estudiar. Mi mamá me dijo que yo no me podía ir de casa hasta que yo no tuviera el bachillerato. Ese tipo de cosas es lo que enseñamos. ¿Qué hay de malo? O esto es lo que yo digo, ¿por qué ahora nos da miedo decir esto? Yo no quiero que Yariel pase necesidades, ni traiga gente al mundo para pasar necesidades, obviamente. Pero ¿por qué no puede ser? ¿Tú quieres casarte? Si tuviera la novia y lo estuviera pensando, mete mano. Tienes que yo no te voy a mantener. Tienes que ponerte para lo tuyo. Eso probablemente, pensándolo como un hombre responsable, lo haría quizás estudiar y trabajar como hacen muchos. O irse a trabajar. Pero eso no es lo que estamos diciendo. De hecho, vemos eso mal. ¿Por qué estamos? Yo lo que critico es que por qué ahora, en un ejemplo como el de Yariel, en vez de alentar eso, que es bueno, querer casarse es algo bueno. Y casarse joven.
es bueno con responsabilidad. Claramente. Pero, ¿tú vas a mantener a Yariel? No. Obviamente. Si él se quiere casar y por alguna razón pudiera, porque consiguió un trabajo o encontraron el balance, porque así lo hice yo. Yo no me casé a la edad de Yariel, pero cuando yo me casé, nos casamos y durante el matrimonio estudiamos y trabajamos. Fueron unos primeros años difíciles, fueron unos primeros 2 años difíciles, pero aspirar a casarme no era en sí algo malo. Querer hacerlo no era algo malo. Pero si él lo quisiera... En este momento yo no pienso, bueno, deben haber, bueno, quizás te estoy hablando yo como mamá. Mi problema no es que te case en este tiempo. Mi problema es el cuidar que tú no, que se te complica la vida en el sentido de con todos los recursos que hay hoy en día, porque los hay. En comparación a nuestros abuelos, con todos los recursos y las ayudas que hay hoy en día, es todo lo contrario. Si él quisiera casarse a esta edad versus cuando su abuelo, su tatarabuelo se casó, es en teoría y económicamente más fácil. Y eso estamos hablando de casarnos. Que el tema en realidad es como que más drástico aún, tener hijos. Estas 2 cosas que ahora les decimos, no es bueno, esto no es algo lo que tú debes estar pensando ahora mismo. Pues lo que yo propongo es que yo creo que especialmente la iglesia debería cambiar ese discurso y no desalentar esto que ya el mundo está villanizando, cuando es algo que el Señor nos manda a hacer y nos manda a aspirar a casarnos y a tener hijos. Responsablemente. Sí, obviamente. Y cuando hablo responsablemente no hablo de lo económico nada más. Claro. Yo hablo de la maduración que tú, porque tener un hijo es algo hermoso. Pero requiere de mucha madurez de cómo tú no sabes cómo que Dios lo cuide, cómo va a llegar a ese hijo, cómo va a cambiar ¿Tú piensas tu que vida? tener hijos jóvenes, estando jóvenes en sí, ponle que seas millonario, tienes todos los recursos del mundo a los 18 años, o tienes la mega herencia, tener un hijo a esa edad, ¿tú lo consideras entonces irresponsable? Aunque tengas todos los recursos del mundo. Es que va a depender de tu madurez a tu edad. Porque pues hay nenes que en 18 y 19 años tienen una madurez terrible para afrontar situaciones. Pero depende de la herramienta que tú le des a tus hijos. Dejándolo en el marco bíblico. Un joven que se casó, tiene los recursos y le sirve al Señor. Que tenga un hijo a los 19 años. ¿Lo no considera? Estoy hablando solamente de recursos, estoy hablando de la madurez. Por eso. Tú puedes tener todo el recurso y todo el dinero, pero por ejemplo, si tu hijo te viene con complicaciones, ¿cómo tú lo vas a trabajar? Tú tienes la maduración para poder tomar decisiones o buenas decisiones. Yo encuentro que no está en los recursos, está en la madurez que ese hijo pueda tener. No depende de los años. Yo sé que la Biblia establece que sean jóvenes. Exacto. Sí, obviamente, tú no te vas a casar. Porque es que a los 40 hay gente inmadura todavía. Por eso yo pienso que depende de la maduración, quizás del propósito. ¿Tú sabes por qué yo pienso que Dios nos manda a... La Biblia es perfecta. Claro. Eso podemos estar de acuerdo. La Biblia es perfecta. Y no hay nada que esté ahí puesto por puro capricho. O por complicarnos la vida. Es que como quiera, el tú ser mamá requiere que seas joven, porque hasta hay inicios de tu cuerpo, de ciertas edades que va a provocar o que no pueda ser mamá o que sea riesgoso. Dentro de la naturaleza que Dios nos hizo para tener hijos jóvenes. Exacto. Y excelente. Y vamos a extrapolar eso también al matrimonio. Nos manda a casarnos jóvenes también. Vamos a hablar de estas 2 cosas, empezando por el matrimonio. Nos manda a casarnos jóvenes. Que eso también, eso está mega villanizado, casarte cuando tú puedes convivir, cuando tú puedes ser novio, quédense de novio, comprométase y tengan un compromiso largo. Claro. La Biblia nos manda a casar. Yo que me casé joven, y entiendo y sé que tú también, que te casaste jóvenes, puedes ver lo perfecto del diseño de Dios cuando te casas jóvenes. Y obviamente dentro de la voluntad de Dios. Porque cuando tú te casas joven, esto lo hemos hablado en otras ocasiones, tú construyes juntos. No es lo mismo llegar a los 30 años a casarte para unir 2 vidas, que crear una vida juntos. Ok, dicho eso, los hijos, tú lo has dicho, nuestro cuerpo, especialmente el de nosotras, el de la mujer, está hecho para tener hijos jóvenes.
De hecho, después de los 35, biológicamente hablando, es hasta un peligro tenerlo para nosotras para nosotras y para el bebé. Tú lo dijiste, ese es el diseño de Dios. Si es ¿por qué estamos poniéndole trabas a lo que es lo que yo me pregunto? ¿Por qué le estamos poniendo trabas a lo que es el diseño de Dios? Mira, tengo esta teoría. Esto fue lo que yo dije en las redes sociales que me comieron viva. Pero yo caigo en esta crítica que voy a hacer, yo caigo ahí porque tengo 30 años y no tengo hijos. No, yo creo que por eso viene la controversia. Yo creo que tú has chocado contigo misma de conversarte, de hacer una vida así y decir ahora, mis hijos ¿para cuándo? Exacto, exactamente. Porque durante todos mis 20 yo dije que yo no quería hijos. Y obviamente esta es mi historia, pero yo sé que esta es la de muchas. O sea, que muchas no han llegado a la parte de sí, yo quiero hijos. Pero a lo que voy es que sé que ok. Mi teoría es que hay muchas mujeres de mi edad que están llegando ahora a los 30 sin hijos y sin haberse casado. Que a los 35, 36, 37, 40 años posiblemente las vamos a ver en depresión. Porque estamos hechas. El ser humano está hecho no para estar solo. Y estamos hechas para cuidar, to nurture, para hacer hogar. Estamos hechas para tener hijos. Eso es quiero aclarar que lo estamos hablando de las personas, de las mujeres que sí pueden tener. Claro. Obviamente, esa es la excepción. De hecho, la excepción hace la norma. El hecho de que hay una excepción a esto, para mí refuerza que esta es la norma, este es el diseño, esto es lo que debería ser. Pero mi teoría es que como esto es lo que en realidad al final del día le da propósito a uno, porque lo único que en realidad, como estamos hechos para Dios, bajo un diseño divino, lo único que nos va a dar propósito es cumplir la voluntad de Dios. Amén. Como la voluntad de Dios es que nos procreemos dentro del marco del matrimonio, de que tengamos hijos, mi teoría es que van a haber muchas mujeres no casadas y sin hijos durante los 30 hasta los 40 que se van a dar cuenta de que su juventud, el tiempo para haber hecho esto, quizás pasó y se van a chocar en un tiempo en el que quizás va a ser más difícil encontrar a alguien, un hombre bueno, porque un hombre soltero a los 40, pues probablemente trae equipaje y quizás con más complicaciones mayores para poder tener hijos. Yo llegué a esta conclusión porque durante todos mis 20 yo dije que no quería tener hijos, que no me interesaba, me era totalmente indiferente. Yo también dije lo mismo y yo me forré de hijos, así que eso depende. Los habrás dicho cuando tenías 15. Eso depende. Pues tan pronto yo llegué a los 28 o 29 años, el reloj biológico se activó de la nada. Eso fue yo quiero un bebé, yo quiero un bebé. Y no fue después de derecho, no fue después de haberme graduado. De hecho, no fue después de tener una casa, porque no tengo una casa, yo vivo alquilado todavía. Biológicamente algo hizo así. Y fue como que... Como que se me fue la vida. Sí, bueno. Se me fue la vida en el sentido de mis años más fértiles están pasando. Exacto. Tu mente se enfocó tanto en estudiar, en llevar una carrera, porque fue el chip que constantemente... Esa es mi crítica, que desde mi casa, desde lo que tú ves en la televisión, todos lados, incluyendo en la iglesia, me dijeron, y sé que le dijeron a las mujeres de mi generación, no tengas hijos, no estés pensando en eso. Fabiola? Cumplo 31 ahora. Okay. No tengan hijos, no estén pensando en eso, hagan sus vidas, no dependan de un hombre, esto, lo otro, bla, bla, villanizando lo que en mi opinión es el diseño de Dios. Yo pienso que tiene que haber un balance, porque obviamente no está bien tener 7 hijos cuando está entrando un sueldo de mínimo, obviamente. Pero pienso que le pasamos por encima esa línea. Y sí, en parte pienso que es culpa del feminismo. Mira, yo pienso, yo duré con ese chip siempre.
Pero era al revés, viceversa. Tienes 18 años, ya vas a terminar tu cuarto año, te tienes que casar, ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿Cuándo vas a tener hijos? Y yo creo que dentro de la misericordia de Dios y hablando espiritualmente, yo creo que por más que nuestros padres lo pongan, que interfiere y puede, ¿verdad?, alterar nuestra vida, siempre el propósito de Dios se cumple. Yo creo que aunque yo lo hice con el chip de mis padres, yo pienso en este momento que todo lo que se dio en mi vida, sea sacrificado o no, fue en el tiempo y en el propósito que Dios quiso. Y así viceversa, yo puedo aconsejar a mis hijos de que estudien y que traten de llevar una vida un poquito más liviana o fácil de lo que lo llevamos nosotros como padres, pero el plan de Dios siempre va a ser perfecto. Así que Él se va a casar en el momento perfecto, en el tiempo perfecto y va a tener el hijo cuando Dios quiera, por más que yo esté con el teque-teque. Yo creo que cuando nos criamos dentro del Evangelio, podemos decirle o aconsejar a nuestros hijos muchas veces, pero se va a cumplir el propósito del Señor. Y si, y si no fuera así, ¿verdad? Si estableciera otra cosa, yo sé que el Señor puede tener misericordia y poder darle propósito a cualquier error que se pudiera cometer en ese momento o en ese ciclo. Pero yo encuentro que las personas que estamos dentro del Evangelio, aunque le aconsejamos a nuestros hijos, ya el plan que Dios tiene establecido se va a cumplir. Así que yo descanso en que yo le puedo aconsejar a mis hijos unas cosas, pero que el Señor va a cumplir ese propósito cuando Él quiera, como Él quiera y donde Él quiera. Yo descanso en eso. Por más que yo le esté con el tequete que vas a estudiar, que lo vas a hacer, que no sigas con esto, vas a casarte, el plan del Señor para mis hijos es perfecto. O sea que cuando Yariel te diga que se va a casar, tú vas a estar tranquila. Yo voy a estar tranquila y en paz porque yo voy a saber qué es el propósito del Señor. Porque los estoy criando en eso. Por eso que cuando María, a Jesús lo crucifican, tú ves tanta sabiduría y tanta paz en ella, porque ella sabía que ella tenía que descansar en un propósito. Y yo creo que si las madres vivimos descansando en el propósito del Señor para nuestros hijos, vamos a educar y vamos a criar hijos con sabiduría y entendimiento. Ya lo sabes, Yariel. Yariel no tiene permiso ni de casarse ahora a los 18 años. Pero Es mentira, es mentira. Pero yo creo que nuestros hijos, dentro de la maduración que uno lo ha educado, yo no le tengo que decir ni lo que quiere. Yo creo que yo nunca le he dicho a Yariel, tú tienes que estudiar y después tener el hijo. Al contrario, yo creo que él me lo ha dicho a mí. Mami, pero es que yo no me puedo casar, yo soy joven todavía, yo tengo que estudiar. Porque si yo no creo se lo que la dicen, sociedad... porque si no se lo dicen en casa, se lo van a decir en la escuela, se lo van a decir en la iglesia, se lo van a decir los amigos, se lo van a decir las redes sociales, se lo van a decir la televisión. Eso es lo que nos enseñan. Y de ahí viene, de ahí viene mi crítica, que sé que suena bien contra cultura, pero usando, para mí el ejemplo de Yariel está perfecto, porque usualmente a esa edad es como que estás loco, ¿qué vas a hacer? Casarte y tener hijos, pero tú eres loco. Pero lo que yo, por más loco que suene, mi propuesta es, mira, ¿por qué en realidad nos escandalizamos de eso? Nah, a mi hijo no lo vas a convencer de Yo no, hacerlo anteriormente, por favor. Ve a lo que me refiero, ve a lo que me refiero. Porque nos escandalizamos cuando un joven quiere hacer algo que la palabra nos dice que aspiramos a hacer, quitando de que sí hacerlo a lo loco, a la madurez y que sí o qué rayo. Porque para casarse necesitan, tú no lo vas a mantener. Y tú no lo vas a mantener, pues obviamente tiene que hacer algo al respecto. Tiene que ponerse las pilas. Pues en vez de tratar este tema como algo de lo que hay que asustar a la juventud, de lo que hay que disuadir a la juventud, o todo ese discurso que villaniza de alguna manera la maternidad y el casarse, en mi opinión, tenemos que reevaluarlo, especialmente como iglesia, que predicamos una palabra que nos manda a casarnos y a tener hijos jóvenes. Hay que deducir que tan joven. Porque la juventud es larga. Yo vuelvo y te repito, yo creo que esto depende mucho de la crianza, de la maduración, de los recursos. Yo creo que así como nosotros los padres tuvimos miedo en aquel momento, ellos también, ¿verdad? Tienen una preocupación
de cómo voy a traer hijos al mundo, de cómo va a ser mi vida conviviendo con otra persona, casándome con otra persona. Yo creo que depende de cómo criamos a nuestros hijos. Eh, Aunque la sociedad, vuelvo y repito, aunque la sociedad si fuera por lo que inculca la sociedad, yo creo que nuestros jóvenes estuvieran perdidos. Así que ellos tienen la elección de cómo ellos lo quieren Pero esto es vivir. algo en lo que la iglesia y el mundo se ha puesto de acuerdo. Que aspirar a casarse y a tener hijos jóvenes no es bueno. Pudiera ser. Y yo pues quiero retar ese pensamiento. De evaluación, de autoevaluación de las iglesias. Además, la tasa de natalidad está bajando grandemente en el mundo. Desde el 1960, la tasa de natalidad mundial está... Tenemos que repoblar la tierra. Gracias por Y la habernos... realidad que es parte del plan del enemigo, ¿no? El que ¿verdad? Esto reduzca, que no haya población, que no haya generaciones, que definitivamente. Pero eso El no enemigo requiere vino a matar, en hurtar y caer a una destruir. irresponsabilidad de querer hijos sin Mira lo que provoca este pensamiento, esta idea es como que la defensiva pero la responsabilidad, pero la madurez, pero esto lo otro. Es que estamos programados a Sí, que esa sea definitivamente. a que esa sea nuestra Sin embargo, reacción. así no me criaron a mí. Por eso es que yo digo que dentro de la convivencia, de lo que nosotros pasamos, de la generación que nosotros pasamos, no queremos que lo pasen nuestros hijos. Porque yo quizás tengo esa autodefensiva, más sin embargo, a mí me criaron con que a los 18 años te tienes que casar, sales de cuarto año con esa rapidez que requería en ese tiempo. Pero Más sin embargo, por eso es que te digo, el mundo dio un reverse, porque nos ese valor enfrentamos ha ido muriendo. a una vida bien fuerte en cuestión económica, maduración, de muchas cosas, y quizás sea eso lo que nos impulsa a llevar ese pensamiento. Que quizás tú tienes ese punto de vista ahora, pero quizás cuando seas mamá lo vas a ver de otro punto de vista. Con hijos. Ya vuelvo y te repito, el tema del feminismo, del ser yo primero, pues ya esos son, ¿verdad? Otros temas que se ha crecido dentro de la mujer, que sería otro podcast. Pero es que para mí esa es la raíz del problema, de la villanización de la maternidad, que el feminismo nos ha querido equiparar al hombre y no somos el hombre y no somos igual a él. No, Hemos querido ser el hombre y no lo somos. Y para poder ser el hombre tenemos que destruir todo lo que nos ha dado identidad. Y lo que por siglos y miles de años nos ha dado identidad y propósito es ser madre. Claro. Yo he probado las dos. Como te lo dije cuando estábamos hablando, yo creo que por un tiempo prolongado de necesidad de mis hijos, yo tuve que dejar en stop mi vida como mujer, como uno dice, para convertirme en completamente madre. ¿Por qué tú haces esa distinción? ¿Por qué esa separación? Esa separación Mi vida como mujer para ser madre. Como si las dos, una cancelara a la otra. no la cancela, pero yo tuve que hacer un stop completamente en mi vida porque requería de un tiempo completamente hacia ellos, hacia unas situaciones que ellos tenían. Requería en cuerpo y alma, en todos mis pensamientos, en todas mis extrañas, en todo, requería que yo estuviera ahí 24/7. Pero fue un trato especial que yo sabía que el Señor me iba a respaldar. Ajá, claro que lo vas a respaldar porque estás cumpliendo la Está bien, voluntad pero no de Dios. quiere decir que ahora Ujú. que yo, ¿verdad? No estoy completamente dedicada a hacer... Tus hijos están grandes. No, pero ya hace mucho tiempo que eso fue en un momento dado de bien pequeños ellos. Yo no trabajo desde que mis hijos son sumamente grandes, yo trabajo desde que mis hijos son chiquitos. Pero ese tiempo requirió que yo no pensara en más nada que no fuera eso. Y no me arrepiento, yo veo resultados súper. Pero no quiere decir que no hay validez por ahora yo trabajar y tener otros complementos dentro de mi vida, dentro de mi matrimonio. Se puede ser mamá y se puede hacer las dos cosas a la vez. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Completamente. Y probablemente lo vaya a hacer. Digo, en un mundo ideal yo quisiera que en el momento en que yo tenga hijos
poder parar de trabajar por un tiempo en un mundo ideal. Si no se puede, pues no se puede, pero de que, claro, podemos hacer las dos, 100%, obviamente. Yo no, mi mentalidad es, cuando uno dice esto, quizá la gente pensará, y que esta está pensando que, por eso digo, sé que el pensamiento de la gente puede pensar que qué hipócrita, porque lo que la gente pensaría, pues sí, entonces todos tenemos que ser madres, pues entonces no podemos aspirar a tener profesiones. No, no. De hecho, para mí es Yo creo que un las dos cosas se argumento. pueden. Lo que pasa es que obviamente cuando tú tienes un hijo, pues requiere de que quien te lo va a cuidar en el momento en que tú Requiere estudies. lo que ha requerido siempre, que te entregues al rol. Sí, yo comprendo, pero lo que te quiero decir es que no es lo mismo que al tú no tener ese menor. Cuando tú estudias, pues tú no buscas quién lo cuida, tú no buscas cómo costear esa economía de una persona más dentro de tu Ujú, casa. La realidad de tu casa cambia, aunque tú digas que no, ujú, cambia porque hay otro ser humano ahí que tienes que atender y que tienes que estar atenta a ella. No es lo mismo cuando tú estudias y no tienes esa persona ahí, esa responsabilidad. ujú, Tú estudias y tú piensas de ti, pero volvemos. Todo en los extremos es malo. Si ujú, tú solamente lo que estás pensando es en el tú, porque esa persona me va a estorbar. Mira la diferencia, porque ujú. esa persona me va a estorbar. No estás pensando en que es una responsabilidad más y se va a hacer un poco más difícil, no Ujú. imposible. Al tú decir no porque me estorba. Exacto. Todos los Que, extremos que hace yo, daño. que yo pienso que eso es lo que es el El pensamiento que pensamiento. predomina. Que pre- Pudiera ser. Pero realmente sí, yo creo que estamos en un mundo donde eso está más arriba que cualquier pensamiento bíblico, como tú dices. El que tú realices tu vida primeramente. ¿Sí? Pero no precisamente es el pensamiento de todos los cristianos. Yo creo que hay pensamientos diferentes dentro de la maduración de los jóvenes que estamos criando. Bueno, pues lo voy a dejar aquí porque ya yo creo que nos hemos pasado un poquito de tiempo. Y Yarel, gracias por habernos Yarel, escuchado. no debes de escuchar nada de este podcast. Mentira, Pero mentira. lo estaba aquí todo este tiempo, lo voy a editar. Sí, mira, se mantuvo, pero mira ahí. Yo espero que cuando llegue a mi casa no me diga el pensamiento de Fabiola, yo lo comparto. Ay, me quiero casar. Ay, me quiero casar. Ya yo en un mes me gradúo. Bueno, pues gracias por habernos escuchado, por habernos acompañado. Esperamos que esto de alguna manera te haya hecho pensar o edificado o enseñado algo. Nos vemos en el próximo episodio. Les bendiga. Dios les bendiga.